doctor Peñalba. ¿Les convence? Tienen que ver solito, no me convence. Toda la mochila, Mochila. Un poco más difícil. Yo qué les puedo ver, a ver. Ok. A ver. Normalmente, ¿no? Pisámoslo. Digamos, el procesamiento, o sea, todo el proceso de las clases teóricas y demás cosas está asignado, ¿ya? Solo que hay algunos pequeños problemas porque a pesar de que como a usted se les ha puesto ¿no? Un cronograma, todo, los docentes dicen, no me han dicho nada, ¿verdad? Vamos a tener quizás algunos problemas esta semana con la parte de endocrino, ¿ya? Porque ya va a terminar digestivo, ¿no ves? Entonces, la parte de endocrino, yo me voy a comunicar, me voy a hacer recuerdo, para ver cómo podríamos, si no se va a poder pasar la semana endocrino, por ahí podemos hacer algunas clases de refuerzo o algunas cosas para que se entienda mejor. Sí. ¿Está bien? Ok, entonces, esto ya hemos avanzado, ¿verdad? El procesamiento de los péptidos, etcétera. Y después ya hemos entrado en lo que significa, ya habíamos visto, faringe, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ileón, y nos faltaba ver la parte del colon. ¿Cuál es la idea del colon? La idea del colon es, hemos dicho, ¿no? Todo el alimento llega hasta la última porción del intestino, que es el hilo, donde se va a encontrar con ¿qué? Con una válvula, que normalmente es unidireccional. ¿Qué significa eso? Que solamente se va a hacer paso de dónde? Del intestino hacia el colon, ¿ya? En algunos casos, cuando hay una obstrucción del intestino grueso del colon, esa válvula se puede volver bidireccional. ¿Qué significa eso? Si hay una parte del colon que se ha tapado, ya no va a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a retroceder. Y si la válvula es incontinente, ¿qué sucede? El contenido del colon va a pasar a intestino. Entonces, a veces cuando les ponemos sondas a los pacientes para ver qué es lo que encontramos, ¿no? Encontramos débito fecal-oideo. Prácticamente el débito es fecal. Caquita lo que encontré. Y no nos tenemos que sorprender. El hecho de encontrar caquita ahí, ¿qué significa? Que tenemos una válvula incontinente. Que probablemente nuestra obstrucción, ¿dónde está? En el intestino grueso. Ya, despierta, espera, no están despiertando. Otra cosa. ¿Ya? Entonces estamos hablando de esta parte, ¿no? Una parte muy importante es que esta válvula que nosotros tenemos aquí, que se abre y se cierra, más o menos es como el píloro. Hemos dicho que en el píloro, a ver, justo cuando viene la onda de contracción, ¿qué pasa con el píloro? ¿Se abre o se cierra? Se cierra. Es lo mismo en este caso. Para mezclar los alimentos, la válvula se cierra. Y cuando deja de mezclarse ya, se relaja y empieza a pasar un poco. Es así como una especie de bomba. Son bombas muy importantes. ¿Ya? Es por eso que cuando nosotros cortamos una parte de ahí y unimos otra parte de ahí, una de las principales causas para que se abra la sutura es precisamente la válvula, porque va a crear zonas de alta presión. La sutura que hacemos siempre va a estar sometida a alta presión. ¿Listo? Ya, eso es algo que yo les pongo bien clarito a los clientes porque tienen que ver qué van a hacer con esta válvula. Lo que yo generalmente hago es poner una sonda y la saco la perilla y sobre eso paso la sonda. O sea, al estar abierto todo el tiempo ese lugar, entonces la zona de presión ¿ya? Ok. Entonces vamos a ver lo que es lo que nosotros llamamos ya el proceso motor de lo que significa el intestino grueso. Son varias las cosas que nosotros tenemos para ver un intestino grueso. Esta es una de las formas que tenemos. Esa es una radiografía con bario. El bario es un contraste. ¿Qué significa el contraste?
que cuando sacan una radiografía, ustedes pueden ver ese contraste blanco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos al paciente? Le ponemos una sonda rectal, y a través de la sonda rectal le ponemos como si fuera un enema el bario, ¿ya? Y después de ponerlo así, el paciente está echado, ¿no? Lo vamos a poner de cabeza. Lo vamos a poner de costado, el otro costado. Ahí vamos a bajar. ¿Cuál es la idea de moverlo tanto? Que se vaya distribuyendo de forma uniforme, ¿ya? El bario es como si yo le estuviera dando a comer yeso. Entonces, ¿podrían tragar el bario? Sí, pueden tragar, pero no mucho, ¿no? Para esto necesitamos harto bario. Entonces, por eso no lo introducimos por la boca, además de que no lo introducimos por abajo, ¿ya? Todo este procedimiento que nosotros utilizamos es con el objetivo de ver la forma, ¿ver? El tamaño, podemos medir, y las áreas de contracción, que son las más importantes, ¿ya? Entonces, vean ustedes, la distensión del recto por las heces inicia contracciones reflejas de su musculatura y el deseo de defecar. A ver, ¿ya? En el ser humano, la inervación simpática del esfínter anal interno involuntario es excitatoria, en tanto que la inervación parasimpática es inhibitoria. El esfínter se relaja cuando se distiende el recto. La inervación del esfínter anal externo, músculo esquelético, se deriva del pudendo interno. Cuando hay lesión del pudendo interno, ¿qué va a pasar? Incontinencia. A ver, por eso, digamos, si sabemos que la lesión del pudendo va a producir incontinencia, entonces se va a relajar el músculo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar el pudendo, no creo, ¿verdad? Tenemos que mejorar el músculo, ¿verdad? Para eso es ya. El deseo urgente de defecar ocurre inicialmente cuando la presión del recto aumenta casi 18 milímetros de mercurio. Cuando la presión llega a 55, tanto el esfínter externo como el interno se relajan y hay una expulsión refleja del contenido del recto. A algunas personas les ha pasado eso cuando tienen diarrea intensa, ¿no ves? Ya no pueden, ¿qué cosa? Aguantar. ¿No ves? Cuando no puede aguantar, ¿qué pasa? Se relaja ahí, todo se sale. Como si fuera como colines. Ya está listo. ¿Ok? Es por esto que se puede presentar evacuación refleja del recto, aunque existe una lesión de la médula espinal. ¿Ya? Entonces es bien importante, ¿no? Nosotros podemos inducir al recto, en pacientes parapléjicos le podemos poner enemitas y eso es que funciona. ¿Por qué? Porque es un movimiento reflejo del propio intestino. ¿Está bien? Ok. Cuando el paciente tiende a defecar, se supone que ¿qué es lo que hace? Se siente. ¿Ve? La contracción de los músculos pélvicos en condiciones normales, esto está así, ¿no ven? Viene aquí y se angula así, es el ángulo que nosotros vamos a entender. Pero cuando se contrae, ¿qué va a pasar con este ángulo? Se va a abrir, casi se va a volver longitudinal. Y eso va a permitir la defecación. ¿Ya? Mucho tiene que ver en la posición, la forma en la que nosotros entramos al baño es una forma muy occidental, ¿no ven? Que la hemos aprendido. Sin embargo, si ustedes buscan, digamos, a los orientales, sus baños y todos tienen posiciones diferentes, tratando de buscar qué cosa, una mejor proporción del ángulo. Cuando un paciente no puede defecar bien, tiene problemas en la defecación, nosotros podemos recurrir a un estudio que nos permita ver si este proceso se está cumpliendo de forma normal. Y esa es la defecografía por resonancia magnética. También podemos hacer eso. A ver, entonces la defecografía es un estudio dinámico primero, o sea, significa de que no es estático, ¿no? O sea, el paciente le van a pedir que empuje, que meta aire, que vuelva a empujar, etcétera, etcétera, ¿no? Es en tiempo real, el paciente está en reposo, está echadito y se realiza con maniobras dinámicas de empujo, balsalto y evacuación del recto previamente preparado y distendido con un
gel de ultrasonido. En este caso, ¿qué le vamos a poner en el recto? Un gel. ¿Han visto ustedes el gel? Cuando hacen las ecografías le ponen a veces con ese gel, se va a poner al recto, mientras van a ver cómo se va moviendo. ¿Ya? Obviamente que ustedes aquí no se hacen, ¿no? No sé por qué, pero no se hacen. Ok, entonces tenemos aquí otra cosa. ¿Ya? Esto ya es parte de lo, digamos, de lo nuevo que estamos viendo. Nosotros tenemos la colonografía por tomografía computarizada. ¿Sí? El principio básico es el mismo principio que nosotros tenemos en el colon por enema. En el colon por enema, ¿qué le vamos a poner? Baria. A ver, aquí, ¿qué le vamos a poner? Ahí, nada más. Lo único que necesitamos es que el paciente le damos ¿cómo se llama? A lo que toman para entrar al baño, que se llama laxante, un laxante poderoso que se llama Peclexia, como un sobre grande que ponen ustedes en agua y eso van tomando. Eso produce una diarrea osmótica importante, prácticamente todo el intestino se vacía. Entonces el paciente va, es menos molestoso que el colon por enema, porque imagínense para que el baño se distribuya, ¿cuántas horas tiene que estar ahí? Una hora y media, ¿no? En este caso no. El paciente llega, no sé muy bien aquí, pero van a ver una cosita aquí, y se pone una sonda rectal. ¿Ya? Y de ahí le ponemos un poco de aire. Y con el aire que vamos a hacer, vamos a inflar el intestino. Le vamos a hacer la tomografía, va a pasar el tomógrafo y cuando salga vamos a poder hacer una reconstrucción. ¿Ya? Entonces es una colonografía virtual, una reconstrucción virtual. Lo importante de estas colonografías es que nos permite ¿qué cosa? Hacer reconstrucciones. Ustedes saben que ahora digamos, las computadoras son mejores que antes, ¿no? Podemos hacer una muy buena reconstrucción. En esta reconstrucción, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Este es el esquema. ¿No ven? Ustedes saben lo que es renderizar. ¿Se ubican? Especialmente en objetos 3D, ¿no ven? Hacen un círculo que más o menos va a ser un balón y para ponerle la capa encima para que parezca balón siempre lo renderizan, ¿no? La computadora. Yo me acuerdo de eso hacía cuando estaba en la residencia y tardábamos para renderizar una letra, tardábamos 8 horas. ¿No? Ahora no, el renderizado lo hacen más o menos unos 30 minutos de renderiza. Entonces esta es la imagen que más o menos capta el tomógrafo y esto ya es la imagen renderizada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Nosotros vemos las aguas. Esta línea roja que empieza aquí es el lugar por donde el técnico está empujando progresivamente al tomógrafo. Está captando, de todas las imágenes va captando, como sacando fotos, ¿no? De tal forma que después tiene la capacidad de reconstruir esto. Entonces esa es la línea. Y vamos a ver las austras aquí. Vean ustedes cuál es la diferencia entre estas austras y estas austras. Sabemos que el movimiento normal del intestino grueso son las austras, ¿no? Que gracias a los tiempos en el cielo, el transverso, el descendente y el recto, ¿no? Cada vez esos procesos van siendo más lentos, porque el objetivo del intestino grueso ¿cuál es? Absorber el agua, ¿no? Formar las heces. ¿Pero qué les llama la atención aquí? Las aguas, ¿cuál es la diferencia entre estas y estas? Están más seguiditas, ¿no? Están más contraídas. En algunos pacientes esto les va a producir dolor, así me duele aquí me duele, ¿no? Entonces ustedes dicen como clínicos y chicos hay que a ese lado. Su riñón, pero está normal, ¿no? ¿Qué más le puede doler? Su estómago, pero su estómago está aquí arriba, ¿no? Entonces, a veces nos confundimos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que todo ese espacio está ocupado ¿por qué? Por él. Es un paciente que tiene un síndrome del intestino irritable, ¿ya? Es un paciente que se estríe fácilmente y a veces tiene episodios de
diarrea. Es una disfunción. Entonces, vean ustedes de que esto se convierte en un estudio un poquito más allá, ¿no? Porque no solamente es anatómico, sino también es funcional. Con eso podemos ver nosotros cómo está funcionando el intestino. Es menos complicado para el paciente, sí es un poco más costoso, pero es menos complicado. ¿Ya? Lo que no pueden encontrar una foto biencita es, cuando ustedes tienen esto, ¿ya? Tienen al lado la tomografía, y en la tomografía, digamos, en este corte se ve un pólipo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen? Lo mandan para que se vea una colonoscopía. Le dicen, aquí vas a encontrar el pólipo. El endoscopista entra, llega y encuentra el pólipo. Entonces, esa es la ventaja que tiene este tipo de reconstrucción mental. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí? Con eso terminamos corto. Ahora, 3 o 4 cosas bien importantes. En cuanto al hígado, nos interesa describir la estructura y función, explicar la síntesis y composición de la bilis y describir la composición del jugo pancreático, que son las glándulas anexas. O sea, en cada, por ejemplo, ustedes en gastro van a volver a llevar esto, ¿no? En fisiopato van a volver a llevar esto. O sea, lo importante aquí es tener en cuenta cuál es la estructura, ¿no? Y cómo está formado digamos, los conductos hepáticos básicamente, y cuál es la estructura que nos han enseñado, tanto del hepatocito, ¿no ve? Porque el hepatocito, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener un kilo de mitocondrias. ¿Por qué? Porque es activa metabólicamente muy activa, tiene una alta función. No nos vamos a olvidar nunca de que vamos a encontrar siempre el trigo, ¿no ve? ¿Cuál es el trigo? La vena porta, la rama arterial y el conducto biliar, ¿no? Siempre están juntos. Eso es bien importante, especialmente en la parte química. Hay una vena central, que es la tributaria de la vena porta, y entre ellas vamos a encontrar todas estas células que van a ir produciendo progresivamente el contenido del lugar que lo van a mandar a los canales. ¿Cuáles son las funciones que tiene el hígado? Metabolismo y nutrición, glucosa, aminoácidos, lípidos, ácidos grasos, colesterol, lipoproteínas, vitaminas solubles y liposolubles. Todo eso, es parte de la función del hígado. Inactivas sustancias tóxicas, esteroides, otras hormonas. ¿Qué sustancia tóxica e inactiva de ustedes? Especialmente en estos días. El alcohol. ¿Y qué hace con el alcohol? Lo va a degradar en una parte. No se olviden que una parte de lo que degrada el alcohol va a quedar como grasita. ¿No ven? Y esto es bien importante. Bueno, después de eso ven ustedes ya en otras materias, ¿no? El hígado, antes de ser cirrótico, es hígado graso, el depósito de grasita. ¿Y qué es lo que hace? Para que se pueda degradar el alcohol, nosotros necesitamos una serie de enzimas, que se llaman los acetiladores, ¿no? Hay pacientes que son acetiladores rápidos. ¿Qué significa eso? Que van a degradar rápidamente el alcohol, ¿no ves? Se van a limpiar. Que son los acetiladores lentos. Eso normalmente les ponemos un nombre. ¿Qué nombre es? Un acetilador lento, ¿qué es? El que no sabe farrear, ¿cómo lo dicen? El que no puede acetilar rápido. 2 tragos y sigue, ¿no ves? Ok. Si bien es capaz de el hígado es capaz de metabolizar el etanol, ¿qué es lo que no puede metabolizar? El metanol. Y ese sí es un alcohol tóxico. Ejemplo de metanol, ¿cuál es? ¿Conocen o no conocen el metanol? No. Deben conocer, es el alcohol de quemar, ¿no? ¿Qué pasaría si ustedes ingieren metanol? ¿Se podrá metabolizar?
No. ¿Y dónde va a circular el alcohol y qué lo va a hacer puré? El cerebro. ¿Verdad? Entonces, siempre hay que ver, ¿no? Llegan pacientes que dicen, sí, solo ha tomado un poquito, no ha tomado nada, ¿no? No, y están en estado de coma, ¿no? ¿Por qué? Por intoxicación por metanol, ¿no? ¿No? Después, ¿qué más hace? Actúa en la síntesis de proteínas de fase aguda. ¿Ya? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando una persona se enferma, ¿qué es lo que se van a producir? Proteínas de fase aguda, aquellas proteínas que van a, digamos, favorecer que los procesos inmunes se hagan de forma rápida. Y una de ellas es la proteína C reactiva, que se va a producir a nivel del hígado. ¿Qué pasa si el hígado deja de funcionar? ¿Se van a producir esas proteínas de fase aguda? No. Pues el paciente progresivamente entra en sepsis y a medida que entra en más sepsis, lo va a, digamos, va a hacer que el hígado funcione mucho más. Y a medida que funciona mucho más, ¿qué va a pasar? Se va a ir cansando. ¿No? Es una de las últimas cosas que va a ir pasando en los pacientes que están con sepsis, ya son las fallas hepáticas agudas. ¿No? Lo que no queremos es llegar a una falla hepática aguda, porque si llegamos a una falla hepática aguda, estamos fregados, generalmente ese paciente ya no sale. El paciente, ¿qué es lo que va a dar? Vitaminas liposolubles, hidrosolubles o a factores de la coagulación, ¿no? Es que es muy importante. Entonces, pacientes que empiezan a hacer con las fallas agudas, empiezan a sangrar, ¿no? Por todos lados empiezan a sangrar, que es un signo de, si no es de coagulación, tenemos que ver que no sea hepático. ¿Ya? Y obviamente en la inmunidad las células de Kupffer. Una cosa muy importante es lo que va a producir el hígado. El hígado va a producir la bilis. Aquí hay más o menos un cuadro que les sirve a ustedes para saber cómo es la bilis dentro del conducto hepático y cómo es la bilis en la vesícula biliar. Ven ustedes que la composición es muy diferente. ¿Ya? En este esquemita lo que nosotros estamos tratando de ver es cómo el hígado está procesando la bilirrubina, la vemos como bilirrubina conjugada. Sabemos nosotros que la bilirrubina de dónde viene. Del hemo, ahí se nos. Una vez que él se parte, nos va a formar solamente los tetrapiroles se van a poner en línea, se van a volver bilivertina. La bilivertina va a volver bilivertina con la bilivertina reductasa, se va a volver bilirrubina. Y va a haber una fracción que es la no conjugada y otra fracción que es la conjugada. En los laboratorios nosotros hablamos de bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. ¿Ok? ¿Ya? Cuando hay una obstrucción, si ustedes quieren, del conducto biliar, ¿qué es lo que va a aumentar? La bilirrubina directa. ¿Listo? Eso nos da una idea más. Este es igual para que tengan una idea cómo se va a formar al final y cómo se va a conjugar la. ¿Está bien? Ok. Otra vez, un poco de las funciones que tiene el hígado. Hemos dicho que el hígado es el laboratorio del cuerpo. A ver. Saben que esto va a ser pregunta de examen, probablemente, ¿no? Alteración química de moléculas biológicamente activas, que son hormonas y fármacos. Muchos de los fármacos que tomamos, ¿no ve? Porque nosotros tenemos, van a actuar, o sea, se van a metabolizar a nivel del hígado. Dos van a metabolizar el riñón y el hígado. Entonces, cuando entren a fármaco, una cosa importante será saber dónde se metaboliza, ¿no? Si en el riñón o si en el hígado. Si se metaboliza en el riñón y el riñón no funciona, ¿qué tenemos que hacer? Ajustar la dosis. Eso es, diga mis residentes, ¿no? ¿Cuánto le estás poniendo de antibiótico? No, normal, pero está con insuficiencia renal. ¿Por qué no le has ajustado la dosis? Ay, no pasa si obvio, ¿no? Si se vota por el riñón y el riñón no está funcionando, pues tenemos que darle una dosis que ese riñón pueda votar. ¿Ya?
producción de urea, ácido úrico y otras moléculas que son más o menos tóxicas. Excreción de moléculas de la bilis, conversión de glucosa a glucógeno y grasa, producción de glucosa a partir del glucógeno, ¿no? Ahí estamos hablando de glucogenólisis, gluconeogénesis, etc. Eso lo ven mejor en la parte de bioquímica, ¿no ven? Han llevado más, es muy importante. Metabolismo de los lípidos, síntesis de triglicéridos y colesterol, excreción de colesterol en la bilis, producción de cuerpos cetónicos, síntesis de proteínas, albúmina, proteínas transportadoras, factores de coagulación, entre los que está el fibrinógeno, protomina y otros. ¿Listo? ¿Ya? Y la secreción de la bilis, la síntesis de sales biliares, la conjugación y excreción de pigmentos biliares, que es la bilirrubina. Y esto es lo que hace el hepatocito, especialmente con la urea. ¿Ya? ¿Se acuerdan del ciclo, la circulación enterohepática? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama? Las bacterias van a producir harto amonio, ¿sabes? Que se va a absorber, va a ir al hígado y el hígado va a empezar a ¿qué? Va a empezar a producir, se va a cargar o se va a sobrecargar. Es muy importante, ¿por qué? Porque cuando el hígado falla, ya empieza a aumentar la concentración de urea en la sangre. ¿Okay? Entonces empieza a aumentar y de pronto el paciente, ¿qué hace? Empieza a poner mal, ¿entiendes? Porque la concentración de urea ha ido aumentando. Entonces el paciente empieza a ¿qué? Primero a invertir el ritmo del sueño. Eso significa que en el día, ¿qué hace? Duerme. Y en la noche, toda la noche está despierto. Hay test que se les pone, empieza a hablar un poquito de incoherencia, ¿no ven? Ustedes le hacen sumar, restar, multiplicar y empieza a equivocarse. Y así progresivamente hay un efecto deleterio sobre ¿qué? Sobre el cerebro, por el aumento de amonio, urea y todos estos productos en la sangre, hasta que el paciente entra en estado de coma. A eso nosotros le llamamos encefalopatía hepática. ¿Qué significa eso? Que la alteración en el encéfalo está producida por una alteración primaria en el hígado. ¿Quiénes son los pacientes que hacen encefalopatía hepática? Generalmente los cirróticos. ¿Okay? ¿Quiénes son los cirróticos? Hasta hace unos 10 años, si eras cirrótico, casi seguro que eras alcohólico, ¿no? Porque esa era la primera causa. ¿Ya? Hoy en día hay muchos pacientes que llegan cirróticos sin haber tomado un así de alcohol. ¿Ya? Y una de las causas son los famosos non-alcoholic disease, hepatic disease, algo así. A ver, ya son enfermedades hepáticas no alcohólicas por deposición por hígado graso. Entonces la cuestión, nosotros nos preguntamos, ¿de dónde sale el hígado graso? De pronto él va donde el médico le hace una ecografía y el diagnóstico es hígado graso. ¿Por qué? Pues si se supone que el hígado tiene la capacidad de ¿qué? De metabolizar los lípidos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le estamos hablando de sobrecarga? Grasas y ¿qué más? Azúcar. Eso es mortal. Porque el azúcar le estamos dando pero tan, ¿cómo les puedo decir? Tan degradado que se absorbe muy rápido y inmediatamente lo convierte en grasita, ¿no? Y les he puesto un ejemplo, cómo es que tan rápido se absorbe el azúcar y se deposita como grasa. Porque en vez de comer nosotros un buen kiwi, todito le metemos en la licuadora. El famoso súper poderoso, nos tomamos y eso se absorbe súper rapidito, ¿no? Es una bomba, se absorbe tan rápido que el hígado entiende que hay una carga muy grande, se lo va a depositar como grasita y el hígado se empieza a poner graso. Entonces, vean ustedes de que es una enfermedad que ya corresponde a esta etapa, ¿verdad? Donde ustedes comen puras papas fritas, ¿qué más? Hamburguesitas, pancitos, Coca-Colas, todas esas cosas que tienen mucha carga. Entonces, el paciente desde muy joven empieza a depositar grasita. ¿Cómo quemarían ustedes esa grasa? Primero ya tienen que consumir azúcar, después
tienen que bajar de peso. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes hacen ejercicio, el cuerpo va a buscar más energía, y si no están consumiendo azúcar, ¿de dónde va a sacar? De la grasita, ¿no? Por eso cuando hacen ejercicios, su rollito, todo baja bien, ¿no? Para que pueda bajar, ¿ya? Entonces, cuando un paciente hace una cirrosis hepática, ¿qué significa eso? Significa que el tejido en los lóbulos se lastima, hay un proceso inflamatorio y después ¿qué va a pasar? Un proceso cicatrizado. Entonces, el tejido hepático progresivamente va siendo reemplazado ¿por qué? Por cicatrices. Y esas cicatrices cuentan como áreas no funcionales. Hasta que llega un momento en el que una buena porción del hígado deja de funcionar, el paciente empieza a entrar ya en una falla hepática crónica. Y una de las partes de la falla hepática crónica es eso, ¿no? Por eso les digo por qué. Porque ya les digo antes, entraban así medio amarillitos, ¿sí? Decían, esta enfermedad hepática es borracho. Ahora ustedes ven señoras, todo que entran, a veces amarillas, a veces no amarillas, y dicen, entonces uno de sus diagnósticos diferenciales siempre tiene que ser enfermedad hepática. ¿Ya? Entonces, aquí más o menos tenemos un esquema. Ahora, estos pacientes, por ejemplo, los pacientes que hacen cirrosis hepática, progresivamente va a ser más difícil que entre la sangre, ¿no ves? O sea, la sangre está cicatrizando, ya la cantidad de sangre que entra cada vez va a ser menos y la presión dentro de la aorta va a ir aumentando. Entonces, ¿qué pasa si aumenta la presión aquí en mi ilíaca, en mi femoral? ¿Qué va a pasar? Venoso, ¿no? ¿Qué va a suceder? Todo de aquí se va a observar. Hinchar, es que voy a tener varios. ¿Listo? Es lo mismo. Si la aorta y todo el sistema empieza a conglomerarse, ¿qué va a aparecer? Varios. Especialmente las varices esofágicas. Entonces, imagínense ustedes, ya hemos visto un esófago, de gluten pasa por ahí la comida, todo bien. Ahora, ¿qué pasa si ahí tienen varices, venas hinchadas? De gluten come y de pronto monita se rompe y empieza a sangrar. El paciente empieza a sangrar, empieza a vomitar sangre, tal. Esa sangre, ¿qué va a hacer? Va a pasar por el estómago y se empezará a digerir. Y hemos dicho que al final se bota y se bota con muy mal olor, ¿no ven? Feo y de color negro, eso es lo que es llamado melena. Pero en todo su camino, ¿qué cosa va a encontrar? Bacterias, ¿no? Que van a consumir, que van a producir ¿qué cosas? Urea. Entonces el paciente ha sangrado ayer y hoy día viene en estado de coma. Así que, ¿qué ha hecho? Encefalopatía hepática, pero hecho por la sobrecarga de urea. ¿Y de dónde viene la sobrecarga de urea? De la hemorragia. ¿Listo? Entonces, como ustedes ven, ¿no? La urea, el nitrógeno ureico, todo se puede manejar a través de la excreción urinaria y a través de la parte del colon, ¿no? Tiene esa capacidad. Eso por una parte. Entonces, siempre fijarnos que la urea va a ser muy importante en esta parte. La otra es lo que les había hablado, ¿no? Ese famoso triangulito, ¿no? Que es lo que se va a formar entre lo que es el colesterol, la lecitina y las sales biliares. Tenemos un punto aquí, ¿no? ¿Listo? Este punto que está formado por el porcentaje de sales biliares, colesterol y lecitina, cada vez que nos salimos de ese punto, ¿qué se van a formar? Glipósidos. Se va a formar como tierritas, si ustedes quieren. Y esa tierrita después se va a hacer ¿qué cosa? Tiene su nombre, no he encontrado, pero ¿saben dónde está el nombre? En el Harvard. En el Harvard tiene unos nombres que triangulito, por si les interesa, ¿ya? Pero esto es, digamos, este triángulo es la composición de la bilis y cómo va a dar lugar a la formación de cálculos biliares. Es información que les tenía prometido. Y obviamente, volvemos a la estimulación de la vesícula. La vesícula se estimula a través de ¿qué? De
varias vías. La más importante es la colesterol. Y también podemos nosotros tener estimulación vía vagal, así como en fase cefálica, fase intestinal, ¿me entiendes? ¿No? Igualmente nosotros podemos hacer. Y una de, digamos, si nosotros vemos por la posición y todo de la vesícula, la mejor forma de diagnosticar una vesícula es la ecografía, donde nosotros tenemos la capacidad de ver la vesícula completa y absolutamente. No la resonancia magnética, no la tomografía, ¿sí? El 95% de las patologías las diagnosticamos con una ecografía simple. ¿Cuál es el problema? Es que el que hace la ecografía es dependiente de quién la haga. ¿Entiendes? Una sombra es una cosa para ti y es otra cosa para mí. Eso va a depender de qué, de la formación que haya tenido el que hace la ecografía. Ya, últimamente a veces nosotros tenemos problemas, ¿por qué? Porque muchos, digamos, con el auge del trabajo en Bolivia salen como médicos y no encuentran trabajo. Van a buscar algo que les pueda dar. Y aparecen los famosos cursos, ¿no ves? Que incluso imparten en universidades muy raras, que son 6 meses y hacen ecografía. ¿No ves? Es bien difícil, pues, que en 6 meses hagan lo que tendrían que hacer en 3 años. Entonces ahí tenemos problemas, porque tenemos personas que hacen ecografías extrañas. A veces nos ponemos susceptibles, por lo menos en el hospital llegan con ecografías extrainstitucionales y ¿qué tenemos que hacer? Pedirle ecografía institucional, pero eso es un costo para el Estado y además que es tiempo, ¿no ves? Entonces llega en la mañana, en la tarde recién, salen la ecografía, nos pedimos todo el día, pero sabemos eso, ¿no ves? Si ustedes quieren ver algo del hígado y especialmente de la vesícula, ¿qué es lo más importante? La ecografía. Y después tenemos, esto ya saben, pero por supuesto le sacan foto que pasen para el examen, que son las enzimas del páncreas. El páncreas, ¿qué tiene que hacer? Tiene que volverlo todo líquido, ¿no ves? Si se han comido así por glotones un pedazo de carne o una papa entera, ¿no ves? Eso tiene que volver líquido, lo tiene que licuar. Ese es el objetivo principal. Ahora, yo tenía un profesor que decía, la pancreatitis aguda, la grave, es como si le hubieran puesto una granada en el abdomen de un paciente. ¿Por qué? Porque cuando se activan las enzimas, ¿qué va a hacer? Se va a comer páncreas, se va a comer todo lo que hay ahí, ¿ya? Como tiene elastasa, también se va a comer ¿qué cosa? Vasos sanguíneos. Y entonces va a haber lugares donde va a sangrar. Por eso las pancreatitis graves también se llaman pancreatitis necrohemorrágicas, porque no solamente se va a comer todo el tejido, sino vasos sanguíneos, cada vez va a sangrar. Entonces, lo que les decía, la pancreatitis va a variar desde que entra un paciente vomitando con dolor abdominal hasta que entra un paciente con el drama pancreático desde la FA, entra y termina muriéndose en menos de 24 horas. Eso es bien importante. Sin embargo, esa estructura que ustedes están viendo, microscópica del páncreas, etc., pasa la pancreatitis y todo vuelve a la normalidad. ¿Listo? Hay muy poco, no es como la cirrosis en el hígado, ¿no ven? Que poco a poco se va destruyendo. No. O sea, la pancreatitis aguda, prácticamente todo vuelve a la normalidad. Cuando no vuelve a la normalidad, ¿qué nombre le pondríamos? Pancreatitis crónica, que es otro diagnóstico. La pancreatitis aguda es diferente. Tenemos ahí la secreción de bicarbonato, que es una de sus funciones. Ya. La activación de las enzimas del tubo pancreático. Por ejemplo, ¿cómo se activan las enzimas pancreáticas en la luz del intestino? Es una pregunta. ¿Cómo se activa? A través de la enteroginasa. Entonces yo les puedo poner esa pregunta.
sin poner ahí por qué son necesarios tantos mecanismos. Sabemos de que si se activara, ¿no?, adentro del Parler, le va a dar ¿no? Ya. Okay. Creo que ahí nos llegamos al futuro. Entonces, hemos revisado, hemos hecho una especie de viaje, ¿no?, a través de lo que es el sistema digestivo. Hemos seguido la comida, hemos aprendido qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Espero que haya sido beneficioso para ustedes. Sin embargo, tengo un mensaje. No solo es medicina, tienen que ver otras cosas. Esto es lo que hay para ustedes. Para que vayamos. Entonces, en el transcurso de la semana, yo les voy a avisar si es que vamos a hacer clases o cómo. Muchas gracias por venir.